Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro acá con el señor Roberto Jairo Villa, arquitecto, historiador de la Universidad Nacional. Hoy venimos a hablar sobre el arte gótico. Mi primera pregunta es, ¿por qué se conoce como arte gótico aquel que se dio al final de la Edad Media? Bueno, el arte gótico se conoce con este nombre porque es un arte que se atribuye a los godos. Sí. Entonces, el nombre de gótico viene precisamente de godos, aunque inicialmente esa expresión gótico era una expresión despectiva, lo usaban sobre todo los italianos que estaban más orientados hacia el arte clásico, aquel que venía de Grecia y de Roma, pero inicialmente los italianos no apreciaban mucho ese arte de los godos, que eran las tribus o los pueblos que vivían en el norte de Europa. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones artísticas más destacadas en el arte gótico? Principalmente la arquitectura, aunque la arquitectura abarca otras artes como la pintura o como la escultura. Es decir, la arquitectura contiene a esas otras dos artes. No se puede decir que una iglesia gótica es solo arquitectura. Sí. Una iglesia gótica es tanto arquitectura como pintura como escultura, porque la pintura está insertada dentro de las paredes de una manera muy especial. La escultura también hace parte muchas veces de la estructura de una iglesia gótica. Bueno, ¿cuáles considera usted que fueron los elementos más importantes dentro del desarrollo del arte gótico? Bueno, le voy a hablar de los elementos arquitectónicos que son los más destacados. Hubo una invención muy importante durante la Edad Media que fue el arbotante. El arbotante es una especie de contrafuerte exterior, Sí. es una especie de brazo que lleva las cargas desde el techo hasta el piso en las iglesias góticas y que permite liberar a las paredes de ese trabajo de llevar esas cargas. Es decir, las paredes ya no están soportando las cargas tan altas que tenían las iglesias antes, sino que los arbotantes llevan esas cargas por fuera. Bueno, ¿en qué región de Europa surge el arte gótico y hasta qué país se extendió? El arte gótico surge principalmente en Francia, eh, en París y en las ciudades alrededor de París se construyen grandes catedrales que empiezan a ser ejemplo para el resto de Europa. El resto de países europeos empiezan a tomar como ejemplo estos avances que ya había mencionado Sí. yo, que realizaron básicamente los maestros constructores franceses, se llevan a otras partes de Europa como Alemania, Inglaterra, España y en menor medida en Italia. Bueno, ¿qué papel importante jugó la iglesia dentro del arte gótico? Bueno, la iglesia jugó un papel decisivo, fundamental, porque eran los patrocinadores del arte. Casi que diría uno que eran los únicos patrocinadores del arte, porque estaban muy interesados en expandir la fe cristiana por toda Europa y utilizaron tanto las iglesias, las catedrales, como los monasterios, como las construcciones religiosas para difundir la fe cristiana. Bueno, ¿cuáles son los artistas más representativos dentro de la pintura, dentro de la arquitectura, escultura y música dentro del arte gótico? Bueno, aunque en la Edad Media todavía no se daba esa figura del pintor que sobresalía Sí. o el arquitecto que sobresalía, hay varios pintores que sí se pueden destacar, como son por ejemplo Simone Martini. Simone Sí. Martini es un pintor italiano que junto con otro arquitecto de apellido Simaue y otro arquitecto que se denominó Giotto o Giotto, italianos todos. Bueno, de acuerdo a su conocimiento, ¿usted qué opina sobre una de las obras importantes de Simone Martini llamado La Anunciación? Bueno, en la Anunciación se puede ver lo que ya le mencionaba yo ahora. Son figuras bastante estilizadas, un poco amaneradas
Podríamos ver que la figura humana no es natural en sí misma, sino que es una figura que pretende alcanzar cierto significado celestial, se despierta ciertos sentimientos, se despierta cierta emoción religiosa, y además Simón Martini alcanza algo muy importante, que es el manejo de la profundidad o del fondo. Aquí los artistas, tanto Simone Martini como Giotto o como Simaue, empiezan a manejar el fondo, el volumen, como un preludio a lo que se dio en el Renacimiento con el descubrimiento de la perspectiva. Es decir, ya ellos tenían cierta imagen un poco primitiva de lo que era el volumen, el fondo, la profundidad, aunque era un poco primitiva, es un inicio. También Simone Martini tiene una característica muy importante, que es el manejo de la decoración de fondo, ¿cierto? Él manejaba una decoración de fondo con ciertos colores dorados que resaltaban mucho la figura que había, digamos, la figura principal de la pintura. Y esto en pintura es un avance bastante grande, porque se dice que es tan importante dentro de la pintura la figura como el fondo que hay detrás. Es decir, una buena figura se da porque hay un buen fondo. Bueno, ¿cómo llega el arte gótico a Colombia, principalmente a la ciudad de Medellín? Bueno, el arte gótico a Colombia llega a finales del siglo XIX, principios del XX. Sobre todo llega con las comunidades religiosas pues, que abundaban aquí en Colombia y que provenían sobre todo de Europa. Bueno, ¿qué obras o pinturas hay aquí dentro de la ciudad de Medellín relacionadas con el arte gótico? Bueno, aquí hay varias iglesias bastante importantes. Una de ellas es la iglesia de Manrique, una iglesia neogótica Sí. bastante destacada. La iglesia del Sagrado Corazón es otra bastante destacada, y otras iglesias que también se pueden considerar como neogóticas.